buenas, amados hermanos y hermanas en el Señor, y como siempre, bienvenidos a este tiempo de adoración, a gozarnos y regocijarnos en el día que el Señor ha hecho. Como dice la Escritura, nos alegramos y nos gozamos en Él. Y espero de que allí en su casa, donde quiera que esté, escuchándonos en el tiempo que sea siempre el momento de rendir adoración a nuestro Dios, acercarnos en ese mandato de alabanza y de adoración que el Señor nos ha dado para su honra y para su gloria en este tiempo. Pero también en esa experiencia de adoración nosotros somos bendecidos. Y eso es lo que nosotros debemos recordar siempre. Cuando como pueblo de Dios nos congregamos, como pueblo de Dios cantamos, leemos la palabra, ofrendamos, reflexionamos en la Escritura, la bendición es para nosotros. Aunque estamos alabando y dando honra y gloria al Señor, hay bendición grande para nosotros. Así de que aproveche la bendición en este día, mi estimado, y que espero que el Señor le haya dado una bendecida semana, y es mi deseo y mi oración para que el Señor lo sustente y haga la provisión en todas las áreas de su vida. En el día de hoy quiero destacar dos cumpleañeros. La hermana Sara cumplió años ayer y Guillermo está cumpliendo años hoy 25. Damos gloria a Dios por la vida de los hermanos y vamos a orar al Señor y le cantamos el himno de cumpleaños. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por el don de la vida que tú siempre nos das. Gracias, Señor, por los años que les permites cumplir a Sara y a Guillermo. Y desde aquí, Señor, rogamos para que tú les bendigas y les continúes bendiciendo de manera muy especial. Les otorgue las peticiones de su corazón y tu bendición sea extensiva a todos los miembros de sus familias. Señor, que nos regocijemos en este día por esa bendición que tú otorgas a nuestros hermanos y hermanas. Y Señor, que podamos en un tiempo no lejano celebrarlo, Señor, de manera presencial. Gracias nuevamente por Guillermo y por Sara y bendiciones para ellas. En Cristo Jesús. Amén. Cantamos el himno de cumpleaños. En las oraciones de y por el pueblo del Señor, oramos por los familiares de la familia López, quienes han perdido seres queridos, entiendo de que allá en Guatemala. Oramos por ellos, seguimos orando por Eunice, que sigue delicada, Flor Leiva. Las situaciones que se viven en algunos de nuestros países, especialmente en el Perú, y los misioneros, La Rosa. Continuamos orando por el proceso de inmigración del pastor Correa y por nuestras misiones en México y Guatemala. También por las necesidades de la congregación, aunque no mencionadas acá, pero cualquiera que sea la necesidad que el Señor esté proveyendo para su pueblo, como siempre lo ha hecho hasta ahora. Vamos a orar entonces. Dios de la gloria, estamos en tu presencia, Señor,
para presentar delante de ti nuestras peticiones, pero también nuestros motivos de gratitud. Reconocemos, Señor, que toda dádiva viene de ti y, Señor, tú has sido bueno con tu pueblo. Y, Señor, sabemos que tú has de seguir siendo bueno con tu pueblo. Y oramos, Señor, por estas necesidades que han sido presentadas, especialmente de consuelo para estas familias que han perdido seres queridos, relacionados con los hermanos Sara y Jorge López. Oramos por ellos, también por familiares de Luz Dolly. Continuamos orando, Señor, por la salud de Eunice y tu voluntad en ella. Lo mismo para su hija Gloria y por Flor, y por las situaciones que se viven en nuestros países, Señor, situaciones políticas, situaciones en este tiempo otra vez, Señor, de aumento de la contagiados por el virus y los que están experimentando y sufriendo, Señor, también todavía con esta enfermedad. Te damos gracias por todos aquellos que han podido lograr ser vacunados, Señor. Y oramos para que los resultados de esta vacunación sean siempre positivos, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti. Acompáñanos en el resto de esta reunión y de este servicio, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo se goce, Señor, en esta experiencia de adoración y que seamos grandemente bendecidos. En Cristo Jesús. Amén. Cantamos el himno de gratitud. Para el día de hoy dice: oh pastor de Israel, a ti levantamos nuestra voz en adoración. Escucha, oh Dios, palabras de alabanza de tu pueblo. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tú que pastoreas como ovejas a tu pueblo, te damos gracias. Aleluya. Seguimos recordándole a los miembros de la congregación y amigos de la congregación de su compromiso con el Señor, su compromiso con la iglesia. Gracias a aquellos que continúan fieles en esta actitud de adoración también, participando de lo que el Señor les da con la iglesia y para el Señor. También aquellos que de diferente manera ayudan en el proceso y producción de este servicio, y esperamos de que podamos continuarlo, por lo menos después de que volvamos de manera presencial, podamos también seguirlo transmitiendo, porque entiendo que hay personas que fuera de la ciudad nos siguen y que ha sido de bendición para ellos, así de que vamos a entrar en el proceso de entrenamiento de las hermanas aquí que nos han ayudado para que podamos hacer algo simultáneo. Entonces, oremos por eso también. Vamos a tomar un tiempo de alabanza entonces y nos regocijamos en estos himnos. Les invito a que cantemos el himno ¿Quién me puede dar perdón? El número 298. Sangre
la sangre, tiene sana virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantemos el himno Nuestra vida acabará, el número 307. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el ángel liberará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz, venga dando cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita con la flor, se disipa por vapor, busca a Dios. Como el río prisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas bendición, busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Amén. La primera lección de la Escritura para hoy está en el Salmo 23, el favorito de muchos, y en esta versión de la Nueva Versión Internacional nos muestra otra perspectiva muy especial. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? No es me faltará, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí banquete en presencia de mis amigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me
seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y espero que note la diferencia en esta traducción, porque no es en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Y es algo que permite ciertos verbos en hebreo pueden traducirse como presente y como futuro. Y por alguna razón, Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cuando tradujeron cuando hicieron su traducción del hebreo al español, pusieron todo en futuro, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará, y está correcto. Y es una verdad. Pero si decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, es también correcto. Y es también otra realidad. La actuación de Dios es el tiempo presente, es en el tiempo futuro, así como lo ha sido en el tiempo pasado. Entonces, tomen nota de eso. Gracias a Dios por esta traducción. Vamos a continuar cantando algunas alabanzas y nos gozamos en el Señor. Cantemos el himno Cautívame, Señor, el número 411. Cautivame, Señor, y líbrame seré. Anhelo ser tu vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte obedecer. Mi débil corazón vacila sin cesar. Es como una ave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuélvele en tu santo amor, y libre así será. Sin fuerza para amar, así mejor vivir. Tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, no solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, en ti mi voluntad tendrá bautismo de vigor, firmeza y santidad. Toda la tentación mi vida sacudir, podrá nacer tu protección, pero que encuentre en ti. Cantemos el himno Dios cuidará de ti, el número 427. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará
La segunda lección de la Escritura para el día de hoy, mis estimados hermanos y hermanas en el Señor, viene del Nuevo Testamento, el libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a leer versículos del 5 hasta el 20. Hechos 4, del 5 al 20, dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Y allí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Pidamos la dirección del Señor. Señor, estamos delante de ti, reflexionando en tu palabra, Señor, y pedimos y rogamos que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos ilumine para oír tu mensaje, Señor, para oír tu voz y para estar dispuestos, Señor, a obedecer a las demandas que podamos encontrar en ella. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, pero especialmente nuestra voluntad para acatarla. En Cristo Jesús oramos. Amén. El título de la reflexión en el día de hoy, mis hermanos y hermanas, es una pregunta. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Esta pregunta, curiosamente, se la hacía muchísimos años, siglos atrás, el famosísimo dramaturgo William Shakespeare, padre de la literatura inglesa, podemos decirlo, y lo hacía en la voz de uno de sus personajes en el drama de Romeo y Julieta se preguntaba qué hay en un nombre y decía algo así como una rosa va a tener el mismo aroma, no importa cómo se le llame, si rosa o no rosa, pero se caracterizaba por su aroma. ¿Qué hay en el nombre? Entonces muchas veces el nombre podría ser no tan importante, pero la esencia de lo que representa es algo que no se puede cambiar.
En otra pieza de literatura, también un drama, comedia, por el también autor inglés Oscar Wilde. Le escribió y tituló su última obra La importancia de llamarse Ernesto. Así es el título en español, ¿sí? En inglés, The Importance of Being Earnest. Y allí hubo un problema de traducción, pero porque no es llamarse Ernesto en realidad, y es un juego de palabras en inglés. Earnest y earnest suenan lo mismo, son palabras homófonas, pero significa ser como honesto, ¿sí? Serio. Entonces, es una pregunta que podemos hacerlo. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Y puede que haya un significado profundo, tremendo, o quizás no. Los nombres propios en la tradición judía eran bastante importantes, usualmente describían algo del carácter de la persona, de lo que se esperaba que esa persona fuera a ser. En la narrativa bíblica vemos en varias ocasiones que Dios mismo cambia el nombre a las personas de acuerdo al plan de Dios. Te recuerdan allá a Abraham, no es Abraham, sino que se va a llamar Abraham. Al principio también cambió el nombre de su esposa Saraí en Sara. Y lo vemos también en otros ejemplos, como por ejemplo a Jacob. Jacob no se iba a llamar más Jacob, sino que se iba a llamar Israel, y cada uno tenía su significado bien determinado. En el Nuevo Testamento Jesús mismo le cambia el nombre a Pedro. En realidad él se llamaba Simón, pero le dijo que a partir de ese instante ya no se iba a llamar más Simón, sino Pedro, que significaba roca o piedra. Y en estas circunstancias se reflejaba en el nombre del individuo la voluntad de Dios para ellos, lo que se esperaba que Dios hiciera de ellos. Obviamente los nombres tienen significado, los nombres propios, y hay textos que hablan de lo que significa cada nombre. Y usted puede buscar su nombre allí en el internet, en Google, y le va a dar el significado de su nombre, con ciertas características tradicionales o no. El mío, Eduardo, es guardián. No sé qué tan guardián sea yo, pero eso significa Eduardo. ¿Qué hay en un nombre? Cuando vamos al texto que la Escritura nos regala en el día de hoy, continúa esta historia que empezó cuando Pedro y Juan fueron al templo y sanaron a este individuo que estaba pidiendo limosna al frente del templo, la sinagoga. Y Pedro y Juan, bajo el poder de Dios y en el nombre de Jesús de Nazaret, sanaron a este hombre. Y en la reflexión que tuvimos el domingo pasado hablábamos de cómo ellos inmediatamente reconocieron que lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. No era ellos, pero el nombre de Jesús. Y así lo explicaron a la gente que les rodeaba. Y Pedro aprovechó la oportunidad para hablarle a la gente, darle testimonio y predicar acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa no se quedó así. Obviamente mucha gente estaba creyendo y oyendo el mensaje y aceptando el desafío de creer y seguir a ese nombre, el nombre de Jesús. Y eso preocupó a las autoridades, y por eso aquí en el capítulo 4 de Hechos se describe esa situación. Las autoridades judías
las autoridades eclesiásticas, y en la comunidad judía de esa época las autoridades eclesiásticas estaban muy de la mano con las autoridades civiles y casi que coincidían. Y allí vemos un grupo del sumo sacerdote, ayudantes del sumo sacerdote, familia del sumo sacerdote, que llaman a Pedro y a Juan para indagarles sobre esto que estaba sucediendo. Y obviamente la primera pregunta que ellos hacen es, bueno, ¿qué poder tienen ustedes? ¿En nombre de quién están haciendo lo que hacen? Explíquenoslo a ver. Nosotros somos la autoridad religiosa aquí y posiblemente querían implicar, y lo era de esa manera, de que ellos eran también la autoridad del conocimiento y los que debían controlar el conocimiento y las reacciones religiosas del pueblo, y por eso tenían la autoridad para traer a Pedro y a Juan y hacerlos comparecer ante ellos. Pero la respuesta de Pedro y de Juan, y especialmente de Pedro, como dice allí, lleno del Espíritu Santo, es declarar uno de los primeros principios del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene características especiales de las cuales el pueblo de Dios, el pueblo creyente, todos ellos que han creído desde Pedro en ese momento y los discípulos hasta nosotros hoy, tenemos que reconocer de manera categórica que en el nombre de Jesús hay involucrada muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia y existencia como individuos y como cristianos. Y la primera de ellas, voy a mencionar las implicaciones del nombre de Jesús aquí. La primera de ellas es que en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay sanidad. Y vamos a hablar de eso. Pero también en el nombre de Jesús, número 2, hay salvación. Hay sanidad, hay salvación. Pero también en el nombre de Jesús, en ese nombre de Jesús y en la presencia de Jesús se produce instrucción y se produce crecimiento para la persona que cree. Y de eso da el testimonio el mundo. El nombre de Jesús tiene que producir obediencia en aquellos que creen. Y finalmente el nombre de Jesús es para proclamarle en todo tiempo, en todo lugar. Y si queremos sintetizar este pasaje, podemos ver esas características del nombre de Jesús allí. Un Jesús que sana, un Jesús que salva, un Jesús que produce cambio en aquellos que creen. El nombre de Jesús debe producir obediencia en aquellos que creen, y el nombre de Jesús debe producir el deseo de proclamar ese nombre sobre todo nombre. Y en primera instancia, Pedro y Juan le declaran a las autoridades eclesiásticas y civiles allí de que es en el nombre de Jesús de Nazaret que ha ocurrido ese milagro, que ha habido sanidad para ese hombre. Y obviamente de una manera casi satírica, Pedro les está diciendo: ustedes me están interrogando a mí, me están acosando porque yo acabo de hacerle un bien a este individuo y me preguntan cómo fue sanado. ¿Sí? Les importaba más cómo fue sanado que ver que esta persona que había estado allí en la puerta del templo posiblemente por muchísimos años
que en cierta manera se ha vuelto una carga para la comunidad. Estaba sano, ya podía valerse por sus propios medios y se han ocupado en interrogar a Pedro y a Juan porque este hombre está sano. Mas, sin embargo, Pedro les dice, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, dice el versículo 10, ha sido sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret hay sanidad. Y tenemos que creer eso, mis hermanos. En un mundo lleno de enfermedad, en un mundo en que la materia humana se deteriora por tantas situaciones, hay esperanza de sanidad. Y ese es poder de Dios para aquellos que creen, en que van a ser sanos, pero también en poder pedir por sanidad para aquellos que lo necesitan. Así de que predicar un evangelio de sanidad es ciertamente acertado a los ojos de Dios, porque lo puede usar como testimonio, como lo puede usar para que otros puedan ver y para que otros crean. En el nombre de Jesús hay sanidad. Y Pedro aprovecha para decirles, ese Jesús que ustedes mismos crucificaron, en ese Jesús hay poder porque Dios lo resucitó. Y predicamos ese Jesús resucitado porque hay sanidad, hay transformación en ese nombre de Jesús. Ustedes lo desecharon. Ustedes lo desecharon. Y Pedro cita aquí ese texto no hace mucho estábamos hablando de él también, el Salmo 118, la piedra que rechazaron los edificadores es la cabeza del ángulo. Los que ustedes piensan que nos sirve, que son cuentos, que son historietas, que son fantasías, esa piedra es la que sostiene toda la arquitectura del universo. Y ese es Jesús. Jesús que trae sanidad, pero no solamente sanidad. Y ese es el mensaje de Pedro. Porque algunos buscan a Jesús por sanidad, por bienestar material, porque les resuelve el problema. Pero antes que esa sanidad está la segunda característica del nombre de Jesús. Y esa característica es que en el nombre de Jesús hay salvación. Y en la explicación que Pedro le da a los presentes, dice, no hay ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Y siempre me gusta recordar este elemento del idioma, especialmente del texto griego, en el que la palabra salvación y sanidad tienen la misma raíz, ¿sí? Sotera, sotería. Es sanidad y salvación. Así de que el regalo de Dios en el nombre de Jesús es en orden de categoría, primero salvación y después sanidad. Y puede ser que haya sanidad para creer en ese nombre de Jesús y aceptar la salvación también. Pero Jesús, el nombre de Jesús, es salvación. Y para entender eso tenemos que entender que salvación es vida eterna. El rescate de nuestra conducta humana y darnos la característica de una vida eterna, de que las funciones biológicas puede que cesen en un momento dado cuando muramos,
Pero en ese nombre de Jesús hay la garantía de vida eterna. Hay la garantía de quien cree en Él. En ese nombre tiene vida eterna. Y ese es el centro de nuestra predicación. Este es el centro del mensaje del Evangelio. Apuntamos a vida eterna. Somos sanos en la tierra. Pero en ese proceso Dios nos va transformando. Y en ningún otro hay salvación. Y esto es lo que dice la Escritura. Y a veces eso es difícil de entender. Y a veces la gente lanza estas preguntas de las cuales nosotros tampoco tenemos respuesta. Si solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Y a veces le lanzan a uno preguntas. Entonces, mi papá que nunca aceptó a Jesucristo y falleció, entonces ¿dónde está? ¿Está en el infierno? Yo no sé. No sé cómo ha lidiado en ese preciso momento de la muerte o antes Dios con esa persona, cómo fue ese proceso de aceptación o no aceptación. Pero solamente Dios sabe eso. Pero lo que la Escritura nos dice aquí en las palabras de Pedro es solamente no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esta expresión es difícil de aceptar para el pluralismo religioso que vivimos en el tiempo presente, donde todos dicen, bueno, hay muchos caminos para ir al cielo. No sé si es lo que usted cree, pero aquí me dice que es a través de Jesucristo. Recuerdo una anécdota que escribía el conocido predicador Campolo, Tony Campolo. Dice que iba viajando en un vuelo hacia Filadelfia, se sentó en el avión y el hombre del lado empezó a hablarle y entonces le reconoció y le dijo que él era un evangelista. Y entonces el hombre le dijo, pues realmente yo creo que es muy buena su percepción y entendimiento de la religión, pero yo creo que ir al cielo es como ir a Filadelfia. Y Campolo le dijo, bueno, ¿cómo así? ¿Que es lo mismo que ir a Filadelfia? Sí, a Filadelfia se puede ir en carro, en tren, en moto, en avión. Aquí vamos en avión para Filadelfia. Parece que el vuelo, sin hacer la historia muy larga, el vuelo, cuando estaban llegando a Filadelfia, el tiempo estaba malísimo, ¿sí? Había mucha turbulencia, había muchas dificultades y el avión apenas se iba acercando, pero lo hacía de una manera segura. Y Campolo le dijo a este hombre, ¿usted cree que ir al cielo es como ir a Filadelfia? En este caso, ¿usted piensa que si el piloto no estuviera siguiendo la instrucción que le sigue la torre de control, donde le dice siga este vector, y lo estamos siguiendo en el radar, y tiene que hacer el vuelo por instrumentos y por dirección de la torre de control? Si él no estuviera confiado que solamente seguía por ese camino, iba a llegar al aeropuerto sano y sin novedad. No, si le estuviera diciendo siga la dirección que usted quiera y llega como quiera a Filadelfia, ¿llegaría? No, tenía que seguir un solo directriz, un solo camino. Dice, así es la salvación. Hay un solo camino. Y ese camino es en el nombre del Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Pero hay salvación.
Y la obtención de esa salvación depende del creer o no creer. También acá nos habla de algo muy interesante y que podemos resumir diciendo de que en el nombre y en la presencia de Jesús produce desarrollo en la persona que cree. Hay instrucción, hay progreso en la persona que cree. Y miren el testimonio tan interesante que hay acá. Dice en el versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y este es un elemento tremendamente impactante, porque Pedro ni Juan tenían ningún estudio teológico, no se sentaban a la sinagoga, ni tenían una tradición de maestros de las Escrituras, ni nada como eso, pero habían estado con Jesús 3 años, sabemos eso. Y aquí estos personajes ven a personas diferentes de esos simples pescadores que eran los discípulos de Jesús. Ciertamente, dice, reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque había poder en la palabra que exponían, porque había osadía en la manera que hablaban del nombre de Jesús. Estos individuos reconocían que estos creyentes habían estado con Jesús. Y la pregunta que nos podemos hacer en este tiempo, amados hermanos y hermanas, es: ¿puede ver la gente que nos mira a nosotros, que te miran a ti, pueden verte y decir ciertamente esta persona ha estado con Jesús? Ciertamente esta persona ha caminado con Jesús. Yo la conocía antes y mire cómo está ahora, ha cambiado. Y en el nombre de Jesús tiene que haber transformación, deseos de progreso, instrucción en aquellos que creen. Y es una realidad, mis hermanos. Cuando las gentes, las personas y las familias abrazan el Evangelio, hay desarrollo personal, hay desarrollo familiar. Yo lo he visto a través de mis años, ¿sí? Cómo hay un deseo de superación en aquellos que conocen del Señor. Y puedo ver cómo sus vidas mejoran, cómo su preparación mejora, cómo sus finanzas mejoran. Y yo no predico evangelio de la prosperidad, eso es algo que el Señor concede, sin estar buscándolo, pero lo he visto, ¿sí? Sin haber excesos, sin haber superabundancias, el Señor provee para su pueblo. Y el Señor provee para aquellos que creen y motiva y impulsa a aquellos que creen a ser mejor. Y ese es un desafío que debemos aceptar, mis hermanos. Como creyentes tenemos que procurar todo tiempo de alguna manera desarrollar nuestras vidas, progresar nuestras vidas en el nombre de Jesús, para que los que nos miran de afuera puedan decir: estos estuvieron con Jesús. Así como estos individuos gobernantes pueden ver en Pedro y en Juan, que están muy lejos de ser los simples pescadores que estaban a la orilla del mar tirando las redes. Ha habido
progreso y ha habido desarrollo, ha habido un proceso de transformación. Eso es lo que tiene que ver la gente en cada uno de nosotros. No para que la gente lo vea, pero porque Dios quiere eso para nosotros. Y lo hacemos y vivimos en el nombre de Jesús. En el nombre y en la presencia de Jesús hay instrucción, hay desarrollo, hay progreso para la persona que cree. Así se ve acá. Sí. El otro elemento es que en el nombre de Jesús tiene que inspirarnos a obediencia. Y ese es el sentir de Pedro y de Juan en esta situación. Obediencia a servir al Señor. Al continuar con la historia, obviamente los gobernantes y los líderes religiosos allí estaban con un problema tremendo, porque obviamente tenían que reconocer el cambio de estos hombres, pero también tuvieron que reconocer de que allí había habido un milagro, dice el versículo 14. ¿Sí? No tenían nada que alegar porque allí estaba el hombre que había sido sanado, estaba la prueba. Ellos mismos decían: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Ellos reconocían eso. Y entonces lo que hicieron es: bueno, vamos a ordenarles que no hablen más en ese nombre. ¿Sí? No hablen más en ese nombre. Les llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero ¿qué es la reacción de Pedro y de Juan? Es una reacción de obediencia. Nosotros, y les dice a ellos: juzguen ustedes mismos, debemos obedecer a Dios antes que obedecerles a ustedes. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto marca una determinación de cuál es la mayor prioridad en la experiencia de fe, en la experiencia de relación con Dios, la obediencia a Dios. Y muchas veces esa obediencia a Dios puede entrar en conflicto con aquellos que nos rodean, con nuestra familia muchas veces. Y así lo dijo el Señor Jesús. Sí. En palabras que parecen duras, sí. El que hay que dejar a padre y madre para seguir al Señor. Y obviamente no nos está diciendo el Señor de que hay que abandonar a los padres, no, pero si estamos obedeciendo al Señor, va a haber recursos afectivos, morales, financieros, para ayudar a aquellos que queremos ayudar. Pero si la prioridad es el Señor, como dice la Escritura misma y como el Señor Jesús mismo dice, todas las demás cosas vienen por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, es obediencia a Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Así de que el nombre de Jesús nos tiene que inspirar a obediencia, como nos lo muestra Pedro y Juan acá. Nosotros vamos a obedecer primero a Dios, después a los hombres. Entonces tenemos hasta ahora: el nombre de Jesús sana, el nombre de Jesús salva, el nombre de Jesús produce cambio y progreso en los individuos, pero el nombre de Jesús nos inspira a obediencia. Obediencia para el Señor. Finalmente, en las mismas palabras de Pedro encontramos que el nombre de Jesús nos inspira a proclamar ese nombre. Es una demanda que Dios nos hace. Nosotros, dice Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ese es ejemplo para nosotros y es mandato para nosotros. El nombre de Jesús tiene que inspirarnos a proclamar ese nombre a otros que necesitan oír ese nombre, que es justamente lo que Pedro y Pablo han hecho
desde el momento en que recibieron esa unción tan especial en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y ellos empezaron a funcionar no por sus medios, pero por la energía que ese Espíritu de Dios les daba a ellos. Y proclamaron el mensaje de salvación, proclamaron el mensaje de sanidad, proclamaron mensaje de obediencia, mensaje de cambio, y ellos siguieron en obediencia, proclamando y predicando el nombre de Jesús. ¿Qué hay en un nombre? En un nombre cualquiera puede haber muchas cosas, puede no haber nada, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación, hay sanidad, hay cambio, hay obediencia, hay proclamación. Así de que el desafío para nosotros, mis hermanos y hermanas en el Señor, en este tiempo, es reconocer que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que no se nos olvide nunca, todos los días, cada instante, cada momento, hay poder en el Señor. Tener la fe para orar por los enfermos, por reclamar sanidad para nosotros y para aquellos que hay alrededor nuestro. Ese es un desafío que nos demanda la Escritura en este tiempo. Pero también nos desafía a vivir seguros de que somos salvos porque creemos en el nombre de Cristo. Nos inspira en un desafío a caminar con Dios y caminar en el nombre de Jesús para alcanzar metas de desarrollo personal, metas de desarrollo familiar, metas de desarrollo de la comunidad en que nos movemos. Eso es fe y es creer en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser desafío para nosotros constante la obediencia a Dios y reconocer que es fundamental en nuestra relación con Dios, en nuestra experiencia de vida cristiana. Es un desafío para nosotros ser proactivos en la proclamación del nombre de Dios en cada oportunidad que haya. No solo con palabras, pero con acciones. Que la gente vea que hemos estado con Jesús, que somos de Jesús y que ese poder de Jesús se manifiesta en nuestras vidas también. Y finalmente, que podamos vivir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en el nombre del Señor. Vida para nosotros, vida eterna, vida de gozo, las bendiciones que el Padre nos quiere dar. Eso es lo que hay en el nombre. Creer, vivir, funcionar por ese nombre de nuestro Señor Jesucristo. Simple, sencillo, pero podemos aprender aquí de esta experiencia de Pedro y de Pablo esas cualidades especiales que hay en el nombre y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y por quien vivimos y por quien funcionamos, por quien en cada instante de nuestras vidas debemos reconocerle, aceptarle y servirle en fidelidad y perseverancia. Que el Señor les bendiga en este día y siempre. Oremos. Dios de gracia, te damos infinitas bendiciones, Señor, por el hecho maravilloso de la salvación, por el hecho maravilloso de la salvación, porque, Señor, en ti hemos recibido una naturaleza nueva. Hemos sido salvos, hemos sido sanos. Nos has dado cambio en nuestras vidas y te rogamos para que también produzcas cambio en la vida de otros, Señor, que te oigan, que te conozcan, que te reciban. Permítenos ser como iglesia, Señor, fuente facilitadora de ese proceso de conocimiento para otros. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. Que podamos estar en paz contigo, Señor, en paz con los demás. Reconocer la grandeza de tu nombre, ahora y siempre. Te lo rogamos en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén.
Vamos a cantar el himno de respuesta en fe. Vamos a cantar el himno de Jesús, el nombre en guarda, el número 447 del himnario de alabanza evangélica. De Jesús el nombre guarda, heredero de la paz. Será tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de roquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, tuyo sin igual poder, del pecado nos levanta y renueva nuestro ser, suave luz manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Recibamos la bendición. El Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Espíritu Santo de poder, los acompañen ahora y siempre. En el bendito nombre, que es sobre todo nombre y por encima de cualquier nombre, el nombre de Cristo. Oramos ahora y siempre. Amén. Señor los bendiga. Los espero el miércoles. Estamos estudiando, retomamos el texto que usamos en el sermón, o los textos que usamos en el sermón, ampliamos, conversamos, discutimos, ampliamos, y también en los minutos previos al estudio, pues tenemos las alabanzas, ya sea coros o música instrumental, pero desde las 7:40 hasta las 8 es la parte de música, y a las 8 empezamos con el estudio bíblico en Zoom. Entonces estén pendientes por el link, por la conexión. Bendiciones.